buen video bien explicado. Yo estoy viendo este video porque ayer 31 de marzo soñé con esta parte de la Biblia, en mis sueños. Una voz de un adulto masculino me decía, Isaías 1, y también vi con letras lo que esa voz me decía y desperté. También ya tuve otras 5 visiones en sueños que ya se cumplieron. Alabado sea el nombre del Señor. Pastor Núñez, mi Dios Todopoderoso lo sigue usando para bendecir muchas vidas. Gracias por ser un siervo del Dios Altísimo. ¿Qué diferencia escuchar un mensaje como este a un mensaje como el de los pseudoapóstoles? Cada predicación del pastor Miguel Núñez es como una antorcha brillante, iluminando nuestro camino de fe y revelando las verdades sagradas de humildad y esperanza en Dios. En un mundo lleno de desafíos, su mensaje brinda consuelo y ánimo, guiando los corazones perdidos de regreso a Dios. Un oyente compartió: muchísimas gracias por compartir estos videos tan valiosos. Estos eventos son una gran bendición para todos. Permite que sus enseñanzas te acerquen al amor de Dios, donde la fe y la devoción se renuevan. Vida para cambiarla, para transformarla, para ayudarme a verlo como yo no lo había visto hasta ese momento. Y es mi oración que Dios pudiera hacer algo similar hoy, no solamente con ustedes, sino conmigo otra vez. En el año de la muerte del rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundo habito. Porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas, y con él tocó mi boca y dijo: he aquí, esto ha tocado tus labios. Escucha, hermano, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. La mayoría de los estudiosos, o por lo menos muchos de ellos, están de acuerdo que probablemente este texto describe el día en que el Señor llamó a Isaías a su oficio profético. Y el Señor lo hace en un año en particular, a través de una experiencia particular también, que cambia para siempre la impresión que Isaías pudo haber tenido acerca de Dios. Esta palabra ha sido inspirada por Dios, cada vocablo ha sido inspirada por Dios, de manera que cuando el texto dice que en el año en que el rey Uzías murió, esto es lo que Isaías vio, yo no puedo pasar por alto la razón por la que Dios menciona este año en particular. Pudiéramos decir, ¿qué importa si fue en ese año o en otro año, o con este rey o con cualquier rey? Lo que importa es que él fue llamado y cómo fue llamado. Pero Dios, que inspiró la palabra, pensó que era necesario, que era importante poder colocar o relacionar el encuentro y el llamado de Isaías con el año en que este rey había muerto. Uzías fue un gran rey, un buen rey por 52 años. Por 52 años él gobernó tan bien que el segundo libro de Reyes dice que él fue un hombre que hizo lo recto delante de Dios. Allí él es mencionado por su otro nombre, Azarías. Pero dice el texto que él hizo lo recto delante de Dios hasta
que al final de su reinado, él violentó la santidad de Dios. Y un día él entró al templo y ofreció sacrificios, algo que solamente los sacerdotes podían hacer. Y al instante de haber violado la santidad de Dios, Dios hace que su cuerpo se llene de lepra, lo que motivó entonces que él tuviera que terminar su reinado, fuera sacado de la ciudad hasta el resto de sus días o por el resto de sus días. En el año en que el rey que hizo lo recto delante de Dios violentó la santidad de Dios, Dios llama al profeta Isaías, le da un encuentro con su santidad y le recuerda a Isaías lo que él jamás pudiera hacer o debiera hacer en su ejercicio profético, y es violentar la santidad de mi nombre. En el año en que el rey Usías murió, yo vi al Señor exaltado en su trono y oí serafines cantar: Santo, Santo, Santo. En un solo día, en un solo acto, Usías echó a perder 52 años de buen reinado. Moisés en un solo día, en un solo acto, perdió la entrada a la tierra prometida. Por la misma razón, porque delante de mi pueblo no me trataste como santo. David en una sola noche de placer, en un solo acto, perdió no su reinado, pero sí la manera, la paz y la influencia que él venía teniendo en su reinado. Yo no creo que es accidental que Dios quiera llamar a Isaías y hacer notar que en el año en que este rey murió, Dios le dio un encuentro a Isaías con su santidad de una forma extraordinaria. Él lo vio en su trono, sentado, un trono que Isaías describe como alto, sublime. Las orlas, el borde de su manto llenaba el templo, probablemente hablándonos de la majestuosidad de nuestro Dios. A ese Dios, Isaías, es a quien tú vas a servir. Isaías es considerado el profeta mesiánico, el profeta del Antiguo Testamento que más apuntó a la venida del Mesías 750 años más adelante. Él haría su entrada, y aquí está el profeta mesiánico teniendo este encuentro con Dios. Y él escucha, quizás, el texto no dice, pero quizás de una manera antifonal a estos serafines cantar de lado a lado: Santo, Santo, Santo es el Señor, el Dios Rey del universo, el Dios Rey, Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. En otras palabras, si tú miras hacia la izquierda en la tierra, tú y yo debemos ver una expresión, un reflejo de la gloria de Dios. Si miras hacia adelante, debe ver un reflejo de la gloria de Dios. Si miras hacia la derecha, debe ver un reflejo de la gloria de Dios. Las aves cantan de la gloria de Dios. Las nubes cantan de la gloria de Dios. El desierto canta de la gloria de Dios. Los peces en el mar cantan de la gloria de nuestro Dios. Llena está toda la tierra de su gloria. Isaías tenía que recordar que cuando él fuera a predicar, él tenía una función. Y era reflejar, poner de manifiesto en la predicación, en su vida, la misma gloria. Isaías no podía olvidar que él es un embajador. Usted conoce la función del embajador. El embajador es enviado por alguien. Isaías también, y tú y yo también. El embajador no tiene su propio mensaje. Él va con un mensaje que alguien le ha dado, y nosotros también. El embajador no puede olvidar que él no es la última autoridad. Él tiene una autoridad delegada, pero él depende de la última y suprema autoridad, y nosotros también. Este encuentro está preparando a Isaías para su oficio de una manera que ninguno de nosotros ha tenido el privilegio de tener. Pero Isaías ese día vio cómo seres angelicales, serafines,
creados para ministrar en la presencia del Dios Altísimo. Fueron creados de una manera que pudieran tener estas alas, que yo no sé exactamente cómo lucirían o a qué exactamente corresponden, pero yo sé que el texto describe que estos seres angelicales, al estar en la presencia de Dios que habita en luz inaccesible, tuvieron la sensibilidad de cubrir sus pies, quizás en señal de humildad, de cubrir sus ojos, porque nuestro Dios habita en luz inaccesible. Y a la vez poder responder a la presencia de este ser majestuoso, de ese mismo Dios, con el hombre que se aproxima a Él con un corazón contrito y humillado. Mi pecado, en cierta manera, no es el problema que me impide acercarme a Dios. Es mi orgullo de no querer ir donde Él a pedirle que haga por mí lo que yo no puedo hacer. Y es limpiarme de mi iniquidad. Y Isaías experimentó ese día no solamente la visión de la santidad de Dios, sino que tuvo la experiencia de la misericordia de Dios. ¿Tú te imaginas que Isaías hubiese tenido esa experiencia de convicción y que Dios no hubiese hecho absolutamente nada? Yo creo que Dios permitió, Él está acostumbrado a los sacrificios de Israel, Él sabe lo que es el altar del incienso, Él sabe lo que es el altar de los sacrificios. E Isaías vio ese día no solamente el trono de Dios santo, él vio también el altar que permitía que él pudiera ser santificado. ¿Te imaginas una visión del trono santo de Dios sin el altar del sacrificio para perdón de pecados en la vida de Isaías? Imaginémonos ahora lo que pudiera ser una visión de la santidad de Dios sin la cruz de Cristo. Yo creo que aquel hombre, aquella mujer que piensa en que ese Dios es santo, que es justo, y a la vez no tiene clara la magnitud de la cruz, el propósito de la cruz, experimenta en su interior un sentido de culpa, de condenación, para la cual Dios nos dio precisamente la cruz. La cruz es el lugar donde yo estoy supuesto a llevar mi culpa, de tal manera que Cristo ahí, simbólicamente hablando, desde la cruz pudiera decirme: tu iniquidad ha sido quitada, removido tu pecado, tú eres perdonado, bien has hecho. Este es el único lugar donde tú puedes hacer algo con tu culpa. Él es justo, pero Él es quien me justifica. Y lo que Isaías experimenta, en cierta medida, es el preámbulo de lo que 700 años después Cristo vendría a hacer. A establecer una cruz por medio de la cual los hijos, aquellos que están siendo llamados, pudieran tener su culpa removida y sentirse limpios delante de Dios, no necesariamente porque lo somos, sino porque Dios nos ha declarado limpios en su presencia, porque su Hijo ha pagado por mi pecado. Pastor, usted no conoce mi pecado. Usted no sabe. Si usted conociera mi vida, usted no hablaría así. Porque yo sé que Dios no me puede perdonar con lo que yo he hecho. Hermano, hermana, quizás yo no conozco tu pecado. Tú tienes razón, pero yo conozco la cruz. No solamente yo conozco la cruz, yo también conozco, hermano, hermana, que yo soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Y Dios ha perdonado mi pecado, y ese es el mismo Dios que puede perdonar tu pecado, porque no hay pecado más grande que su cruz. Isaías tiene en cierta medida una experiencia que sirve de preámbulo y que apuntaba a lo que había de venir. Isaías no cree que es capaz, no se cree justo, no se cree digno, pero de repente, después de esta experiencia, donde sus labios son santificados, resulta que Isaías escucha una pregunta.
de parte de Dios. Dios sabía que él no podía hacer esta pregunta a Isaías antes de poder realizar la expiación de su pecado, pero limpiado los labios de Isaías, Dios hace una pregunta y dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Si esta pregunta hubiese salido antes de la experiencia de expiación, de perdón de pecado, yo estoy absolutamente seguro que hubiese habido en ese momento un silencio sepulcral, porque nadie se hubiese atrevido en ese instante, sintiéndose como Isaías se sintió, a responder esa pregunta. Y si hubiese respondido, probablemente hubiese dicho: no sé, Señor, yo soy un hombre de labios inmundos, yo no puedo. Pero esa no es la respuesta de Isaías. De repente Isaías dice: heme aquí, envíame a mí. ¿Qué hace que este hombre que se siente deshecho, arruinado, desintegrado, pudiera decir el hebreo, pase de una condición de sentirse de esa forma a sentirse completamente seguro de que él está listo para ir? Solamente necesito tus órdenes, envíame a mí. ¿Qué lo hizo? Un encuentro con la santidad de Dios y un encuentro, una visitación de la misericordia de Dios para con él. Una visitación inmerecida, pero recibida, real, que él la pudo sentir. Y el hombre de labios inmundos, de repente, en un solo instante, en una sola ocasión, en un solo día, en un solo encuentro, dice: yo estoy listo. Quizá minutos después: no sirvo, me estoy muriendo. Yo estoy listo, Señor. Yo no me imagino frente al Dios santo, 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 poder levantar mi cabeza y poder decir: Señor, yo estoy listo. Pero Isaías lo hizo porque Dios lo preparó. Dios preparó el encuentro para preparar a su hijo. Preparó el encuentro para preparar su envío. Dios no prepara el encuentro para que su hijo sufra. No, Dios prepara el encuentro para equipar a su hijo con una visión que lo pudiera catapultar por los próximos 50 años a ejercer un ministerio fiel, a pesar de que por las próximas 5 décadas nadie en Israel le hizo caso a Isaías. ¿Te imaginas en una ciudad como Santo Domingo, en mi caso, Juárez, que es su caso, donde tú pudieras estar ministrando por 50 años y la gente no responde? Yo no leí todo el texto, pero Isaías se le anunció el día de su llamado que la gente no iba a responder. Ve, Isaías, a este pueblo que tiene ojos pero que no verán, que tiene oídos pero que no oirán. Ve y dile. Y por 50 años Isaías tiene un ministerio fiel sin resultados. ¿Qué mantiene a un hombre, a un misionero, en un campo misionero donde no hay resultados? ¿Qué lo mantiene fiel al llamado de Dios? La visión de Dios que él haya tenido. La concepción del Dios que haya tenido. Isaías, a partir de ese momento, jamás tuvo una visión pequeña de Dios. Una visión pequeña de Dios nos lleva a hacer cosas pequeñas. Y la razón es que cuando Dios es muy pequeño, todas las ofertas del mundo, todas las empresas del mundo, todas las tentaciones del mundo me lucen más grandes y con más brillo que el llamado de Dios. Pero una vez yo veo a Dios por lo que Él es, en su tamaño, exaltado, sentado en su trono, entonces cualquier tentación, cualquier llamado, cualquier iniciativa terrenal no tiene la fuerza para despegarme de Dios. Y Dios está en el oficio, si pudiera decir, de despegarme de cualquier cosa que ejerza más atracción sobre mi vida que la atracción que Él puede ejercer sobre mí. Dios, de manera intencional, está tratando de alejarme de cualquier cosa que pueda tener más atracción sobre mi vida
que la atracción que Él mismo pudiera ejercer. Y la mejor cosa que Dios puede hacer para hacer eso es acercarme a Él para que yo lo pueda ver como Él es. Porque luego todo va a palidecer ante su presencia. Y eso es lo que le ha pasado a Isaías. Ya las cosas del mundo, las tentaciones, la oferta, realmente no tenían el glamour, el brillo, la atracción anterior, porque la experiencia que él ha tenido es tan superior, es tan grande, es tan sublime, es tan fuera de serie, tan extraordinaria, que todo lo demás le parece ordinario, insignificante, temporal, terrenal. Isaías tiene una primera reacción y él luego llega a una conclusión. Yo no estoy listo, yo soy inmundo, pero la conclusión después de la experiencia, yo estoy aquí porque yo ahora tengo gratitud. Primero él tenía culpa, ahora él tiene gratitud. La culpa lo hace sentir temoroso, la culpa lo hace sentir inepto, incapaz, pero ahora él tiene gratitud porque la iniquidad que lo hizo sentir de esa manera ha sido removida. La cruz fue colocada. Soy un ser egocéntrico por naturaleza. Comienzo a cambiar mi perspectiva de manera tal que en lo adelante mi vida pueda girar alrededor de Dios y no de mí. Las decisiones que yo la tome en términos de cómo eso afecta al reino de Dios, mi llamado para con Dios. Y en esa interacción y en ese proceso de vivir una vida de adoración, yo comienzo a descubrir mis propósitos, a ponerlo en orden de prioridad. Y de repente yo comienzo a experimentar la satisfacción que hasta ese momento yo no había podido experimentar. Muchos de nosotros vivimos con una especie de insatisfacción en nuestro interior. Y muchas veces se debe a que, uno, no estoy viviendo el propósito de Dios. O dos, lo estoy viviendo, pero no a su manera. O tres, lo estoy viviendo, pero no me gusta. Jonás vivió el propósito de Dios. Él fue a Nínive. Él predicó en Nínive. Los ninivitas se arrepintieron. Pero a Jonás no le pudo satisfacer eso. Vivió insatisfecho porque él nunca aceptó el propósito de Dios, aquello que Dios le había llamado a hacer. Hermanos, una vida sin propósito es una vida sin gozo. Una vida con múltiples propósitos es una vida complicada, confusa. Una vida con singularidad de propósito es una vida enfocada. Y en esa vida enfocada yo encuentro la satisfacción y la tranquilidad y la paz que solamente Dios me puede dar. Quizás esta ilustración nos puede ayudar. Esta luz o luces que están aquí están compuestas de lo mismo que un rayo láser está compuesto. Sin embargo, estas luces no tienen el poder del rayo láser de traspasar superficies, de quemar superficies. Y están compuestas exactamente de lo mismo, fotones. ¿Cuál es la diferencia entre estas luces y el rayo láser que tienen la misma composición? Que los fotones de estas luces están dispersos y los fotones del rayo láser están todos reunidos en una sola dirección. Dios es el único que es capaz de tomar mis dones, talento, oportunidades, insuficiencias, incapacidades, reunirlas y ponerlas todas en una dirección con singularidad de propósito. Y esa vida es una vida poderosa en las manos de Dios, porque es una vida enfocada, es una vida que no tiene desperdicios o tiene desperdicios mínimos, precisamente porque Dios ha logrado enfocar mi vida. Y yo descubro eso en relación con Dios, en relación íntima con Dios, en una vida sometida a Dios. Y ese Dios entonces te ha colocado en una generación para que la impacte. Decía alguien, la razón por la que tú naciste en esta generación y no en la anterior y no en la que viene es porque Dios entiende que tú tienes algo que esta generación necesita. Y yo lo creo. Yo no concibo un Dios sin propósito. ¿Por qué tú creaste a Juan Pérez en esta generación y no en la anterior? Y que Dios diga, pensándolo bien, yo no sé.
Se me ocurrió que esta era buena, esta generación. No, yo creo que Dios entiende que ella tiene un propósito particular y algo, una función, un rol en este tiempo, en este lugar que nosotros necesitamos. Y eso, cuando yo lo llevo a cabo, entonces produce en nosotros satisfacción. El tiempo se me ha ido, pero rápidamente, hermano, tú fuiste creado, para conocer a Dios, amar a Dios, glorificar a Dios. Ahí está resumido el propósito de mi vida. Conocer a Dios, que me va a permitir amar a Dios, que me va a permitir glorificar a Dios. Cuando yo logro poner esas tres cosas en orden, de repente yo comienzo a tener no solamente una experiencia de adoración, no solamente una experiencia de satisfacción, yo comienzo a tener claridad de propósito en mi vida. Le he conocido, le he amado, le he glorificado. Cuando no estoy glorificando a Dios, yo no le estoy amando como Él lo debo amar, y cuando no le amo como Él merece, simplemente no le conozco como Él es. Por tanto, mi oración frecuente y repetitiva es: Dios, revélate a mí. Revélate a mí una y otra vez, una y otra vez. Cuando tú conoces tu propósito, entonces tú puedes ahora glorificar a Dios de una mejor manera, porque para eso Él te creó. Y súbitamente, sin esperarlo, yo comienzo a descubrir, cuando encuentro a Dios de esa manera, que resulta que Dios tiene y es todo lo que yo siempre deseaba. Yo lo busqué por esta vía, lo busqué por esta otra vía, lo busqué por esta otra vía, pero súbitamente y de una manera inesperada, yo descubro, al tener una relación íntima con Dios, ¿sabes qué? Pero todo esto era exactamente lo que yo buscaba, lo que yo esperaba, lo que yo anhelaba. Lo que no sabía era que estaban resumidas en Dios. Cuando tú lo pierdes todo y todavía tienes a Dios, tú lo tienes todo. No necesitas más nada. Él es tu satisfacción. Le podemos preguntar a un Isaías que ministró por 50 años sin ningún resultado. Cuando tú ves a Dios, cuando tú tienes un mega Dios, tú no necesitas mega resultados. Dios siempre es más grande que los resultados. Los resultados no te satisfacen tanto porque tu satisfacción está en Dios. Son buenos, lo aplaudimos, debemos celebrarlos. Pero esa no es mi satisfacción. Mi satisfacción está en el mega Dios que se ha revelado en mi vida y que yo he llegado a conocer. Isaías dice: yo estoy listo. Pastor, pero yo he tratado, yo he buscado, me he esforzado y como que no lo encuentro. Déjame hacerte una ilustración más y cerrar en vista del tiempo. Es una leyenda. Pero este hombre se pierde en el desierto. Un desierto no habitado. Y comienza a caminar. No hay nada, no hay casa, no hay personas, no hay árboles, no es un desierto como el que ustedes tienen aquí. Un desierto completo. Y de repente él se encuentra con una bomba de agua. Vieja, parece un pozo con una bomba de agua, oxidada. Y al lado de la bomba de agua hay un vaso con agua. Él está muriéndose de la sed y él comienza a pensar: ¿me bebo el agua o trato de, no sé cómo ustedes le llaman, pero en inglés es prime the pump? En nuestro país llamamos sobar la bomba, que es preparar la bomba con echarle agua para que pueda funcionar. Purgar la bomba. Ok. Y él se queda pensando. De repente él dice: yo me voy a arriesgar. Yo voy a tratar de purgar la bomba, aunque me quede sediento. Y él le echa el agua a la bomba y él toma el manubrio y lo comienza a mover. Está oxidado, es viejo. Nada de agua. Y luego y agua fresca, y más agua, y más agua, y más agua, y más agua. Y él bebe y bebe y bebe y se satisfizo.
llena el vaso de agua otra vez, lo coloca en su lugar y deja un letrero. Lo voy a decir en inglés primero para ver luego cómo tratamos de traducirlo. El letrero decía, "You have to give it all the way before you get anything back." Tú tienes que darlo todo. You have to go all the way. Tiene que ir todo el camino antes de que tú puedas recibir algo en retorno. Nuestro caminar con Dios, you have to give it all the way. Tú tienes que darlo todo. Morir a ti mismo. Llevar tu cruz. Crucificarte. Antes de tú recibir o recibirlo todo, la satisfacción, el gozo, el propósito, la paz que solamente Dios puede proveer. Por eso Cristo nos mandó a crucificar la carne, a morir a nosotros mismos, reconociendo que las demandas de nuestra carne caída es el estorbo principal para el disfrute de los placeres